Hola, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos en este podcast llamado Siguiendo una estrella. Les vamos a presentar la biografía, obras principales aportes en educación y principales libros de Robert Owen. Robert Owen es un teórico y activista por los derechos laborales y sociales. Es considerado padre del laborismo inglés y del cooperativismo. Defendió la cooperación y la fraternidad para reducir las desigualdades sociales frente a la revolución y a la lucha de las clases. Por ello, los marxistas lo defendieron como un socialista utópico. Robert Owen nació el 14 de mayo de 1771 en Newton, Reino Unido. Fue el sexto de 7 hermanos. Su padre fue un ferretero quien también se desempeñó como jefe de correos local y su madre provenía de una de las familias de agricultores prósperos de Newton. A 20 años de edad, Owen ya dirigía una de las fábricas de tejidos en la ciudad inglesa de Manchester. Esta primera aventura empresarial resultó ser un éxito. Esto lo permitió adquirir la empresa irlandera New-Lark en Escocia en 1799. A pesar del gran avance, él seguía teniendo la mentalidad de un empleado, lo que lo hizo pensar que las condiciones ambientales influyen inevitablemente en los individuos y su desarrollo. Ahora, seguramente se estarán preguntando, ¿esto qué tiene que ver con la educación? Bueno, para Owen, sus postulados se basan en la necesidad de encontrar una ocupación rentable para los pobres y desempleados, apoyados en los cambios y adelantos característicos de la revolución industrial. Vemos que en la revolución industrial no solo fueron cambios sociales y económicos, sino también en tecnología. De hecho, el cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando la economía deja de basarse solo en la agricultura y las artesanías para empezar a depender de la industria. Industria que al mismo tiempo le daba trabajos a otras personas y por la implementación de las máquinas, otras personas perdían sus puestos de trabajo y se generaba un desbalance económico. Por lo cual, los niños de los trabajadores tenían que trabajar a temprana edad, pues para poder aportar con algo en sus casas. Como segundo aporte tenemos que es considerado como el padre del pensamiento pedagógico, que en las condiciones de vida determinan la suerte de un individuo y para mejorarlo se debe reconstruir el ambiente en el que vive el ser humano. Es decir, que la vida de cada individuo era, digamos que inevitable del medio ambiente. Por ejemplo, un hijo de un hombre de clase alta tenía más posibilidades a una educación que un niño de padres obreros. También tiene a su cargo la primera Infant School, que surgiría en 1816 gracias a la creación de Robert Owen, que tenía anexas fábricas para los hijos de trabajadores. Es decir, que ya no nada más los niños con, digamos, algo altos estándares económicos podían ingresar a la escuela, sino que también los hijos de trabajadores podían ir a una escuela gracias a la, pues digamos, escuela que Robert Owen había creado. Como primeros textos y libros publicados por Robert Owen tenemos La nueva visión de la sociedad de 1813, cual Owen relataba que estaba decidido a implementar un régimen más humano que facilitase un cambio en el carácter y la dignidad de los trabajadores de las fábricas, en donde los trabajadores deberían de tener un trato más humano y más prestaciones. Como segundo libro tenemos Le Livre du Nouveau Monde de 1836, del cual lamentablemente no pude encontrar adaptaciones al español, solo en francés, y pues no pude saber de qué trataba. El tercer libro es una autobiografía que se llama La vida de Robert Owen, donde se relata dónde vivió, cuáles fueron sus primeros años de vida, cómo fue su vida, cómo alcanzó el éxito financiero, qué fue lo que pensó haber tanta desigualdad en las clases sociales. Por último tenemos Robert Owen en educación. En este se habla sobre lo que pensaba de la educación en ese tiempo, sobre por qué algunos niños no podían alcanzar a la educación, sobre la implementación de su primera escuela y las dudas que tenía de esta nueva idea que tenía. Para sus conceptos y características respecto a los
alumnos y superescolar, que en la primera escuela para párvulos de 2 a 6 años. Los párvulos se refiere a niños reunidos en una misma aula de clases. Pensaba y creía que en la enseñanza por observación los niños podían aprender más que enseñándoles teoría. Que fundó era laica, lo que me sorprende mucho ya que en esa época era muy común que las escuelas estuvieran incorporadas a la iglesia. Introduce como clases extracurriculares la danza, también lo que me impresiona un poquito ya que solo las personas de, digamos, clases altas podían acceder a ese tipo de educación. Ya se había mencionado antes, también decía que las condiciones de vida determinan la suerte de un individuo, es decir, de dónde vienen, de dónde viven, de dónde nacieron, quiénes son sus padres, dónde trabajan. ¿Cuáles alumnos y a los que más, digamos que acuñaba eran a hijos de trabajadores sin posibilidad económica para estudiar? Es decir, que no ganaban lo suficiente para poder pagar una matrícula escolar. Creía que a estos niños se les podía cambiar el estilo de vida y podrían cambiar la suerte a futuro por la educación que les daba. Principales tareas del educador, tenemos que la calidad de trabajo es lo mismo que la calidad de vida, es decir, la calidad del esfuerzo, del empeño que tanto los trabajadores, padres de los alumnos que él tenía, le metían a, digamos que a su vida, era el equivalente a la calidad de vida que estos podrían llegar a tener independientemente de lo económico. Sus tareas principales para él eran mejorar las condiciones de vida e higiene que tenían sus trabajadores y sus alumnos. Quería crear personas capaces a las que les cambiaría la vida, dándoles mejor educación, mejores tratos, digamos mejores salarios, para que a la larga tuvieran un nivel de vida económico más sustentable y pudieran vivir tranquilos y en paz. Como principal enseñanza tenía la empatía, ya que sin esta misma él no hubiera podido ayudar a tantas personas ni hubiera creado la escuela para ayudar a niños de trabajadores. Él creía en la enseñanza vicaria, que es la enseñanza por observación, porque creía que así los niños iban a aprender muchísimo más rápido, que ellos iban por medio de la observación iban a imitar lo que pues, los demás hacían. Cabe mencionar que Robert Owen tenía una propuesta de planificación urbana. Esto se basaba en una comunidad restringida que trabajaba colectivamente en el campo y en el taller. Además sería autosuficiente con todos los servicios necesarios en su interior. Owen exhibió este plan por primera vez en 1817 en un informe al Comité para el Alivio de los Pobres. Esto consistía en una creación de un asentamiento de aproximadamente 1,200 personas. Estaría rodeado de una extensión de entre 400 y 600 hectáreas. Aunque había pasado la mayor parte de su vida en Inglaterra y Escocia por su trabajo y sus aportaciones, Owen regresó a su pueblo natal en Newton a final de su vida. Murió allí el 17 de noviembre de 1858 y fue enterrado el 21 de noviembre. Para ese momento no contaba con dinero, aparte de un ingreso anual extraído de un fideicomiso establecido por sus hijos en 1844. Ya que todo su dinero y todas sus ganancias fueron utilizadas para ayudar a las personas con menos ingresos económicos. Espero que esta intervención les haya parecido de sumamente importante. A mí me pareció muy entretenida saber la vida de Robert Owen, ya que hay pocas personas que dan todo su dinero y son muy poco ambiciosas para en vez de ayudar a otros, prefieren gastar su dinero en ellos o dejarlo para futuras generaciones. En el caso de Robert Owen fue totalmente diferente. Se dedicó toda su vida y la mayoría de sus ingresos para poder ayudar a personas menos afortunadas de manera económica y de manera educativa también. No nada más creó una escuela, sino creó varias y su legado permanecerá por muchos, muchos años. Pero bueno, este sería todo por el podcast de hoy. Un placer tenerlos en Siguiendo una Estrella. Buenas noches.